auditorio que nos acompaña en una cápsula más de La Justicia Habla. En esta ocasión hablaremos sobre un tema bastante interesante que es el derecho del deporte, visto como un derecho humano, como un medio para el desarrollo y la paz, así como un conciliador de diferencias y de unión de continentes. También hablaremos sobre el posicionamiento que las marcas tienen en los eventos deportivos, así como el ambush marketing que se desarrolla en cada uno de estos, para lo cual contaremos con la presencia de grandes especialistas no solo en el derecho deportivo, sino en el derecho como tal, quienes pertenecen al proyecto denominado El Derecho y quienes nos acompañan en esta ocasión. Empezaremos por presentar a la maestra Maritza de la Mora Mondragón, quien es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual con mención honorífica por la misma universidad. Su experiencia se enfoca principalmente en el área de la propiedad intelectual, tanto a nivel académico como profesional. Se ha desempeñado en diversos sectores de la iniciativa pública y privada en temas novedosos como la regulación jurídica del entorno digital, en empresas y firmas dedicadas a la tecnología, derechos de autor y patentes. Asimismo, ha ejercido en la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha ocupado el cargo de jefa de Departamento Jurídico de la Dirección de Innovación de la Secretaría de Economía. Cuenta con diversas publicaciones, participaciones en diversos foros y entrevistas y seminarios, así como cursos en diversos diplomados relacionados con la tecnología. Ha sido galardonada con el Premio del Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada 2012 y actualmente es consultora legal en propiedad intelectual en la empresa Clark Modet. Asimismo, como lo iniciamos en un principio, es miembro de la página El Deporte Derecho. Maestra, es un gusto que nos acompañes en esta cápsula. Te agradecemos que nos hayas compartido un pedazo de tu tiempo y tus grandes conocimientos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por considerar el proyecto que venimos formando ya de un tiempo para acá entre amigos y ahora colegas y que ya van a ver que está muy interesante. Claro que sí. También nos acompaña el licenciado Diego Alejandro Márquez Sandoval, quien es abogado en proceso de titulación por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. También ha cursado el diplomado denominado Derecho Deportivo, un enfoque desde los derechos humanos impartido por la misma universidad. Forma parte del Seminario Internacional Fútbol, Derecho y Sociedad organizado por la misma institución educativa. Goza de una experiencia alta en el servicio público, particularmente desempeñándose dentro del órgano interno de control DICONSA SADCB. Actualmente se desempeña en el Servicio de Administración Tributaria OSAT en el área de adquisiciones. Funge como colaborador del Deporte del Derecho. Y Diego, es un gusto que nos hayas acompañado y que nos hayas hecho formar parte de este gran proyecto que se llama el Deporte del Derecho. No, muchas gracias a ti, el gusto es mío y como dice Marisa, van a ver que está muy interesante esta parte del derecho deportivo y esperemos que les guste bastante. Claro que sí. Asimismo, también contamos con la valiosa presencia del licenciado Renato Ramírez Cornejo, quien es licenciado en Contaduría por la UNAM y actualmente se encuentra en proceso de titulación para obtener la licencia de abogado especialista en Derecho Fiscal por la misma institución universitaria, pero en la Facultad de Derecho. Ha cursado múltiples diplomados en materia de impuestos, así como un diplomado en el derecho deportivo, un enfoque desde los derechos humanos impartidos por la misma universidad. No obstante, se mantiene en formación continua para obtener la especialidad en derecho corporativo. Ha sido articulista en la revista Nuevo Consultorio Fiscal, además cuenta con diversas publicaciones en temas relacionados con el fútbol y otros temas financieros relacionados con el deporte. Actualmente es el responsable del área financiera del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, INAPESCA, así como miembro de RVH Consultoría Deportiva. Finalmente, se desempeña como colaborador en el Deporte del Derecho. Renato, es un placer contar con tu presencia. Muchas gracias por brindarnos un espacio en tu agenda. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y van a ver que, como dice Diego y Marisa, esto está muy interesante. Finalmente, presentaremos a la licenciada Verónica Guadalupe Soto Ávila, quien es abogada por la UNAM y especialista en Derecho Penal. También ha cursado el diplomado de Derecho Deportivo, un enfoque desde los derechos humanos impartido por la misma universidad y continúa en constante preparación profesional para especializarse como dentro del derecho deportivo. Ha participado como columnista en la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México, ASAD. Ha cursado múltiples seminarios en Derecho Deportivo, Administración Deportiva, Fútbol Femenil y Equidad de Género. Tiene diversos artículos y análisis publicados de temas relacionados con el fútbol femenil y temas con perspectiva de género.
Actualmente se encuentra apoyando a la Federación Internacional de Fútbol Talla Baja en la categoría femenil. Es parte también del jurídico del despacho VJPE, así como miembro de RVH Consultoría Deportiva, y se desempeña también como colaboradora del Deporte del Derecho. Verónica, estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación de participar en La Justicia Habla, así que sin más ni más, comenzamos. Muchas gracias, Aline, por darnos este espacio también dentro de tu canal para poder dar a conocer el proyecto que tenemos todos. Claro que sí, es un gusto que todos hayan aceptado la invitación, que nos acompañen y, como lo mencioné anteriormente, que nos hayan hecho formar parte de este proyecto, que la verdad me parece que es sumamente interesante y un tanto no explorado por todos los abogados y en general por la sociedad. Vamos a empezar con un tema que me parece bastante interesante, el cual se denomina el deporte para todos, deporte inclusivo, deporte y equidad de género. Como sabemos, la equidad de género no solo abarca el derecho deportivo, sino todos los ámbitos de nuestra vida, y para esto le daré el uso de la voz a la especialista en este tema, quien es la licenciada Verónica, por favor. Gracias, Aline. Bien, pues el tema lo voy a abordar de una forma un poco estructurada, empezando por qué implica el deporte dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué impacto tiene con esta parte que vamos a mencionar respecto a la equidad de género, el papel que tiene la mujer en el deporte y, claro, aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo haría es, ¿hay deporte para todos? ¿O hay acceso al deporte para todos? No todos lo conocen, esta parte del deporte o qué implica en la sociedad o la sociedad mexicana. El deporte es, si bien para mucha gente un simple hobby, ya es un derecho humano. No todos lo saben, pero implica ya un derecho humano, ¿no? De primera mano podremos decir que sí. A la pregunta que hice antes, ¿hay acceso al deporte para todos? Podremos decir que sí, que existe esto porque está estipulado dentro de la Constitución en el artículo 4. Antes era el penúltimo párrafo, ahora ya es, me parece, el párrafo 13, que ya hay varias reformas ahorita en la Constitución, y está estipulado ya ahí el derecho a la práctica del deporte, ¿no? Ahora, también se encuentra dentro del artículo 18, yo como en el derecho penal, sabemos que en el derecho penitenciario es importante este acceso al deporte, como esta reinserción de la persona, ¿no? También está en el artículo 73, fracción 29, J, donde pues da esta facultad al Congreso para que pueda regular la práctica del deporte. Ahora, también me menciona en este artículo la concurrencia que tiene el Estado, ¿no? Desde federación a nivel federal, municipio, en el sector social y el sector privado, que vamos a ver que el sector privado es quien tiene mayor injerencia en esta parte del derecho del deporte, ¿no? Entonces, esto es a nivel nacional, ¿no? O sea, a nivel nacional podemos ver que existe el derecho al deporte, no todos tienen conocimiento de ello, y por eso lo piensan como en el desarrollo de la persona como una parte recreativa, ¿no? En la escuela, cuando íbamos en la primaria, pues teníamos nuestra clase de educación física, ¿no? Pero es parte fundamental en el sector educación, en el sector financiero, tiene un impacto económico también, que lo vamos a ver, tiene un impacto político, ¿no? O sea, las potencias mundiales son los que tienen los primeros lugares en el medallero, ¿no? Entonces, el deporte tiene varios sectores, ¿no? En los que impacta, sin embargo, no lo vemos, ¿no? En el caso de México no es visto de esta manera. Entonces, regresando a la pregunta, ¿hay acceso para todos? Sí, en teoría, en la ley, pero en la práctica vamos a ver que no es así, ¿no? Ahora, me voy a apoyar un poco de instrumentos internacionales, como la Carta Internacional de Educación Física y Deporte. En su artículo primero menciona esto, ¿no? Que hay deporte, que tenemos este derecho como derecho fundamental para todos. Aquí quiero como repetir esta parte de que habla de que es para todos. No hace ningún tipo de distinción. No hace distinción en que es para hombres, mujeres, niños. Dice que es para todos. No hay ningún tipo de diferencia en esto. Entonces, tendríamos que
pensar que sí, que todos tenemos este derecho. Ahora, en cuestión de México, también contamos con una ley, que es la Ley General de Cultura Física y Deporte, que es la que regula esta parte del deporte, ¿no? Este derecho, que tiene varios enunciados donde, pues desde el deporte social, que es esta parte en la que dice que es el fomentar, estimular, promover el derecho al deporte y que es para todos. O sea, no habla de ningún tipo de distinción, tal cual lo dice, que no hay distinción de género, cultura, religión, discapacidad, etcétera. Entonces, hablamos de que en la ley está el deporte y está este derecho que tienen cada una de las personas, ¿no? Pero regreso a la parte de la Carta Internacional de Educación Física, que habla de que hace un enunciado también en su artículo primero de que es importante darle un peso a ciertos grupos, ¿no? Esta parte en la que habla de mujeres, jóvenes, personas mayores y discapacitados. Y aquí yo añadiría, ya con la parte en la que estamos viviendo, a la comunidad LGBTI, ¿no? Aquí nada más para empezar el tema, ¿existe acceso al deporte para todos? Podemos decir que sí, sin embargo, en la práctica no lo vamos a ver. Ok, entonces nos podrías, más bien entenderíamos por lo que estás diciendo que si bien está regulado a nivel constitucional e internacional el acceso al derecho del deporte, existen ciertos grupos en la sociedad que tienen menos acceso a este, ¿no? Así es. Y bueno, como lo mencionamos, es como esta parte en la que a mí me interesa, ¿no? Que hablemos de equidad de género, que es un grupo o un sector que se ve, aparte de nuestra sociedad, es un sector vulnerable, pues aún más, ¿no? En esta parte del deporte, si en sectores tan comunes como salud, educación y otros factores vemos estos grupos vulnerables, pues en el deporte con mayor razón. Claro, ¿nos podrías mencionar cómo implica la equidad de género, cómo se ve aplicada en el deporte, así como los demás grupos que consideraríamos vulnerables frente a este? Claro. Primero, pues voy a empezar con los jóvenes, que son uno de los grupos vulnerables, ¿no? Los jóvenes, en cuestión de educación, sabemos que en el sistema educativo está incluido esta parte que ya lo dije, ¿no? Educación física. Sin embargo, la aplicación que tiene o la calidad que tiene no es suficiente. Como ya lo dije, creo que nos tocó vivir a todos. Si era jugar fútbol o a practicar algún deporte, era porque tú querías y tenías los medios. Pero la realidad es que era un lujo prácticamente practicar deporte. No está incluido como en un sistema de educación tal cual. Creo que aquí no me dejarán mentir ninguno de mis compañeros. El deporte te forma, te deja valores que lo llevas a lo largo de tu vida. Entonces, considero importante que tal vez en esta situación donde justo la Carta Internacional menciona que los jóvenes son un grupo importante, esa está la razón, ¿no? O sea, tiene estos impactos en cuestión de delincuencia, en cuestión económica, que lo ves reflejado a un largo plazo, ¿no? En cuestión, ahora, en un grupo más que es vulnerable son los adultos mayores, ¿no? Esto también se ve con un impacto en cuestión de que los adultos mayores tienen una calidad de vida y evitas también enfermedades crónicas en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo puedes evitar? Pues con el deporte, con una actividad física, con la parte de la alimentación, que es importantísimo, y eso te ayuda muchísimo también a nivel económico a disminuir esos gastos que ya el Estado tiene destinado para el sector salud, ¿no? Eso ayudaría a disminuir esos gastos. Ahora, en el caso de las personas con discapacidad, que también son un grupo que sufre de esta discriminación en cuestión de deporte, que ya lo sabemos, nuestra ciudad o la vida no está adaptada para personas con discapacidad, cuesta mucho trabajo, pero justo en el deporte se ve, ¿no? Son un grupo que no se les destina tanto presupuesto y todo el equipamiento, como en silla de ruedas, que requiere un gasto extra, se ve afectado en que ellos no tienen estas mismas oportunidades, ¿no? Que la idea es que sí, que lleguen a tenerlo, pero la realidad es otra. Ahora, en cuestión de mujeres, es importante esta parte de la equidad, que digo, estamos pasando por una ola en cuestión de toda esta parte del feminismo, pero es importante que
que también estén ahí las mujeres, ¿no? Que sepamos que el deporte ayuda incluso a empoderar a las mujeres, que puedan tener una lucha constante, ¿no? A mí me tocó, mi pasión es el fútbol, seguramente voy a utilizar muchos ejemplos de eso, y es un acto rebelde el hacer una práctica que es comúnmente por los hombres, ¿no? Entonces, es tener esta lucha constante de que todo esto está asignado por cuestiones de roles. Entonces, ahí hemos visto, sabemos que las mujeres no necesariamente pueden jugar fútbol o que no pueden practicar ciertos deportes porque es mal visto, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que también es importante para nosotras el poder hacerlo. Nos ven como mujeres valientes, pero la realidad es que no, que es un derecho, ya lo vimos. No tenemos por qué destacar o aplaudir que la mujer lo practique, simplemente está haciendo uso de una prerrogativa que tiene la Constitución, ¿no? Entonces, va por ahí la parte de la equidad, no solo en este acceso al deporte. Para esto me voy a apoyar de la Convención contra todas las formas de eliminar la discriminación para la mujer, que en su artículo 10 y 13 habla de eso, ¿no? De dar este acceso, de dotar a la mujer para que pueda tener la igualdad en cuestiones de oportunidades para que lo practique, ¿no? Y no solamente en cuestión del acceso, sino también en cuestiones de números. Es importante saber que a pesar de que en México somos un porcentaje mayor de mujeres, la práctica o la actividad física es menor, ¿no? Y eso es impresionante porque hay unos estudios que dicen que las mujeres que tienen mayor estudios muchas veces no practican el deporte. ¿Por qué? Por cuestiones de que están saturadas en trabajo, por cuestión de que tienen hijos o porque ya están agotadas y no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, aquí es importante en cuestión del acceso y en cuestión de oportunidades en altos cargos, ¿no? O sea, en cuestión de federaciones deportivas, son pocas, solo el 6% de todas las federaciones deportivas cuentan con una mujer como presidente, ¿no? Y en cuestión, no sé, voy a poner el ejemplo del fútbol femenil, ¿no? O sea, son muchos equipos en la liga femenil y solamente 4 son directoras técnicas. Entonces, los números están bajos, pero es importante provocar estos accesos para la mujer. Ok, hablando de este tema que nos estás comentando, de la inclusión en las mujeres dentro del deporte, ¿en qué deportes nos podrías decir contamos con mujeres a nivel profesional? Aquí en México son muy pocos. Aquí en México tiene poco el fútbol femenil profesional, tiene 3 años apenas, y los sueldos son bajísimos. ¿Qué implica hacer un deporte profesional? Esta relación laboral, ¿no? Implica tener esta relación y que haya una remuneración por ello. Entonces, es raro que pase aquí en México. Está el box, tal vez, algunas que son profesionales. Está el voleibol, hay liga voleibol profesional y básquetbol. Pero igual, los salarios son muy bajos. Aquí es muy difícil que una mujer pueda dedicarse o vivir de algún deporte, ¿no? Ok, y regresando al tema de estos grupos vulnerables, ¿por qué o qué nos lleva a decir que la comunidad LGBT sufre discriminación dentro del deporte? ¿Cuáles serían algunos ejemplos que tú has visto en tu experiencia? Sí, pues de primera mano ya sé, voy a hablar mucho del fútbol femenil, es a lo que más me dedico, pero bueno, en este sentido me gustaría poner un ejemplo nada más que escuché que dijo Myron Reimers, ¿no? Que imaginemos que Cristiano Ronaldo o Messi se declaren homosexuales. ¿Qué impacto tendría? Esto lo utilizo porque es importante ver nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué diría la gente si una estrella como esas se declara gay? En el fútbol es nulo el conocimiento que tenemos de esto, y por el simple hecho de tener una preferencia sexual te ves discriminado, ¿no? Por eso existe. En el fútbol femenil, yo sé de muchas jugadoras que les limitan el poder publicar su relación o estar fuera o poder expresarse con su pareja como lo podían haber hecho antes, ¿no? Ya son figuras públicas o ya se ven ahí, desde la preferencia sexual. Pero tenemos otro sector que son las personas transexuales, ¿no? Que sufren una discriminación constante en donde no saben en qué grupo estar o en qué cajón poder estar, ¿no? Porque si estás con los hombres o estás con las mujeres. En el caso del fútbol femenil es imposible que puedan estar, ¿no? Porque tal cual te dicen, muchísimos deportes te lo dicen, tienes que ser mujer nacida mujer. Entonces desde ahí encontramos un acto de discriminación. Entonces,
vemos, solamente me parece en Argentina hay una mujer, es la primera mujer transexual que juega fútbol, ¿no? Y hemos visto en el deporte olímpico, ¿no? Que incluso les hacen pruebas de sexo para saber si son o no mujeres, porque sufren alguna alteración genética, pero eso no, o sea, no tendría que ser válido, porque igual sufren una constante discriminación. Ok, ¿y cómo podríamos solucionar este problema de equidad de género dentro del derecho deportivo? Pues hay muchas maneras. Yo creo que empezamos desde estas políticas públicas con perspectiva de género, que tienes que capacitar a la gente a conocer estos temas, que sepan qué es la equidad, para que puedan implementar estas políticas públicas, ¿no? En cuestión de medios de comunicación, capacitar a tu gente, el poder está eliminando, que es muy difícil, es algo cultural, pero eliminar algunos estereotipos que no te lleven a pensar que la mujer deportista debe verse linda o que siempre tiene que ser destacado por la parte de que son guapas, ¿no? Entonces, es importantísimo que hagan esta conciencia de eliminar este tipo de estereotipos, perdón. También, no sé, en cuestión de oportunidades, así como no necesariamente nos quieran dar todo a las mujeres por 50-50. Considero que en cuestión de oportunidades para Juegos Olímpicos o cuestiones de competencias a nivel internacional, pues sea parejo, ¿no? O sea, que se den las mismas oportunidades, porque estoy muy segura que hay mujeres tan capaces que pueden elevar o equiparar el 50% para poder competir, ¿no? Esas son algunas de las ideas que a mí se me ocurren en cuestión de poder implementar para poder empezar con este cambio, ¿no? Con el empezar a darles estas oportunidades a las mujeres desde la capacitación y formación a nivel de educación, de que a los profesores se les eduque en cuestión, hagan programas donde se den las mismas oportunidades. Sí, de hecho lo que comentas es sumamente importante, ya que sí es cierto que hay un rol de género dentro del deporte que es muy marcado, y sí creo que tu participación ha sido bastante interesante por todo lo que nos has comentado. Hay temas que sinceramente yo desconocía y considero que tal vez parte de nuestro auditorio también, y que nos has dado una luz dentro del mismo. Entonces te agradezco mucho que nos hayas brindado tu participación, Verónica. Gracias a ti, Aline. Bueno, seguiremos con un tema que me parece también bastante interesante, el cual es el deporte y su interacción con la paz generada a nivel mundial. Porque tal y como lo acabamos de mencionar en la participación de Verónica, el derecho del deporte es considerado como un derecho humano. Sin embargo, quisiéramos saber qué implica o qué podemos obtener de una definición del derecho deportivo y del deporte como tal. Para esto le cederé la palabra al licenciado Renato. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a hablar precisamente de este tema, de cómo el deporte ya se ve tocado por las regulaciones, y para llegar no solo a las reglas del juego como tal, de los diversos deportes, es decir, cuánto mide una cancha, cuánto de altura, etcétera, sino a la regulación que implican las relaciones que existen entre deportistas, federaciones, etcétera. Bueno, vamos a hablar del derecho del deporte como un derecho subjetivo, es decir, una prerrogativa de las personas a poder ser sujetas de esta facultad de practicar el deporte. Esta realidad social ya trastoca de forma natural las relaciones entre las personas y su relación con el Estado inclusive. En 2011 se publica la reforma al artículo 4 constitucional para elevar a este rango el derecho a la práctica del deporte, en el cual se inmiscuyen una serie de prerrogativas y sustentadas en los valores que nos indican diversas normativas internacionales. Pero entonces vamos a llegar a la definición del deporte, que como decía nuestra amiga Verónica, en la Ley General de Cultura Física y Deporte establece una serie de definiciones para este concepto de deporte. La principal, que está en el artículo 5 de este ordenamiento jurídico de la Ley General de Cultura Física y Deporte, nos indica que es una actividad física organizada
y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual de las personas, y sobre todo el concepto fundamental de esta definición es que tiene que ver con el logro de resultados en competencia. Aquí vamos a separar entonces la práctica de asuntos lúdicos por la parte de competencia. Esta es la diferencia fundamental en jugar una cascarita en la calle, como se dice, o ya estar en un asunto de competencia. Esa es la diferencia en esta práctica deportiva. Y también tenemos otras definiciones interesantes que nos marca la propia ley de cultura, la Ley General de Cultura Física y Deporte, como decía Verónica, lo que es el deporte social, que ya lo explicó, que prácticamente hablamos de que es el deporte para todos, y también lo que tiene que ver con el deporte de rendimiento y de alto rendimiento. El deporte de rendimiento promueve, fomenta y estimula para que todas las personas puedan mejorar su desempeño y su calidad como deportistas a nivel aficionado. Y el deporte de alto rendimiento se refiere a la práctica del deporte, pero ya con exigencias técnicas y científicas. Bueno, entonces llegamos a lo que es el derecho deportivo. El derecho deportivo es un régimen jurídico aplicable a todas las actividades deportivas, como lo que dijimos, las reglas prácticamente son las reglas del juego. Y lo tenemos que diferenciar del derecho del deporte. El derecho del deporte es más amplio. ¿Por qué? Porque ya es un grupo normativo que conjunta a las disposiciones que regulan todo el mundo del deporte. Es decir, normas público-privadas, nacionales e internacionales. Prácticamente esta es las definiciones que debemos conocer para entender lo que es el derecho del deporte. Ahora hablabas de cómo se vincula con la paz. Bueno, pues la paz es un concepto inacabado. ¿Qué entendemos por la paz? Que no debe limitarse a la ausencia de conflictos armados, internos o externos, es decir, la ausencia de guerra. No solo es eso. Incluye un entorno más amplio que abarca la educación por y para la paz, vivir en un entorno seguro y sano y procurar el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Este concepto lo vamos a encontrar también en el artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, donde nos habla de los valores que tienen que integrar la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque en el artículo 3, en la fracción 13 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, nos dice que el ejercicio del derecho a la cultura física y el deporte tiene como base los principios de fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de la paz, la cultura de la legalidad y la no violencia. Entonces ya tenemos esa relación entre el deporte y la paz, dado que la paz es uno de los principios para los cuales el deporte es importante. Posteriormente, pues bueno, tenemos que ver cómo el deporte va a comunicar sus valores al desarrollo de la paz. El deporte es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque a través de su popularidad, por ejemplo, podemos ver el deporte prácticamente en todos los horarios, en todos los medios de comunicación. Tiene una penetración muy importante en la vida de las personas. ¿Qué es lo que sucede? El deporte, a través de sus valores, puede comunicar y hacer evidente y patente la práctica de estos valores. ¿A qué valores nos referimos? Pues especialmente a los valores de educación para la paz, como habíamos comentado, los valores de respeto y a las reglas, la parte de la colaboración, la parte de honestidad, cooperación, empatía. Especialmente con los jóvenes tenemos esta mayor penetración. ¿Por qué? Porque los jóvenes
van abrevando de todo lo que van conociendo para formar su personalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? Los niños que practican y jóvenes que practican deporte van a desarrollarse en un entorno de estos valores. O sea, vamos a ver que en los equipos, cuando son deportes de conjunto, van a desarrollar la parte de solidaridad. Y aun cuando fueran deportes individuales, siempre con ejercicios específicos, pues bueno, van a poder desarrollar estos valores, como habíamos dicho, por ejemplo, la empatía, ¿no? Con sus entrenadores y con sus competidores. Ajá. Bueno, no solamente en México tenemos esta normatividad. Realmente las reformas que se hicieron a la Constitución y a la Ley General de Cultura Física y Deporte tienen como fuente de otras normas internacionales. Por ejemplo, y yo creo que en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde, pues bueno, hay valores de igualdad entre las personas y tiene que ver con la parte de preservar la dignidad humana. Otra normativa que, si bien es cierto, no es obligatoria para los estados porque no es una convención, es la Carta Olímpica. Ajá. Si bien es cierto, la Carta Olímpica no se puede concebir como una convención, sí forma parte del entorno del derecho deportivo. Y en esta Carta Olímpica se va estableciendo al deporte como derecho humano. Tenemos otras normas, por ejemplo, la Carta Iberoamericana del Deporte, donde ya, de hecho, se establece un concepto del cual prácticamente nosotros tomamos todos los elementos para incorporarlo a la legislación mexicana. Y además tenemos entonces sí otras convenciones donde ya se empieza a perfilar lo que es el deporte como derecho humano. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En estas convenciones ya se empieza a hablar del derecho al deporte como al derecho y la práctica del deporte como una forma de evitar y contrarrestar la discriminación que sufren las mujeres y las personas con discapacidad por cuestión de este género y de su capacidad física. Entonces, pues bueno, ya empezamos a tomar de ahí estos elementos. Otros antecedentes es la Carta Internacional de Educación Física de la UNESCO, que es de 1978, y la Carta Europea del Deporte para Todos, que es de 1975. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte? Como decía Verónica hace ratito, la parte de discriminación por género y habilidad pareciera que es también un asunto de gobierno. Yo diría que es más bien un asunto de todos, del gobierno y de la sociedad y de la sociedad organizada. Considero que, si bien es cierto, las normas están ahí ya en la legislación, no nada más es que estén ahí y que el gobierno las ponga en práctica a través de las políticas públicas, sino que también nosotros, la sociedad y la sociedad organizada, hagan el uso de las herramientas jurídicas para exigir este derecho y este grupo de derechos. Es decir, tenemos la oportunidad de practicar el deporte y exigir que haya instalaciones adecuadas, que haya entrenadores, etcétera. Están ahí las políticas públicas, pero no siempre son aplicadas de la mejor forma. Entonces siempre hay que buscar la asesoría de los profesionales para tener la posibilidad de exigir estos derechos. Muy bien. De hecho, sí, es cierto lo que nos comentas.
considero que realmente no solo es necesario que esté en la legislación previsto determinado derecho, sino que realmente es un cambio de conciencia social. Y como bien se menciona, sí, el derecho del deporte en concatenación con lo que nos mencionaba Verónica, es una obligación que tiene nuestro gobierno para asegurar que todas las personas tengan ese acceso a este derecho. Sí, así es. Pues mira, creo que como todos los derechos humanos, los principios de irretroactividad, es decir, que los derechos que se van ganando no se menoscaben, pues nos apoyan en esta teoría y en esta práctica, ¿no? Yo creo que a través de la sociedad civil organizada se pueden llegar a grandes esfuerzos y grandes logros siempre y cuando pues tengan la asesoría correcta y las herramientas correctas para poder hacer factible exigir este derecho. Muy bien, me parece bastante interesante lo que acaban de mencionar, no solo en relación con lo de Verónica, sino en general su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaremos a otro tema que me parece bastante relevante de tocar en esta cápsula, y el cual consiste en el marketing deportivo. El marketing deportivo, como sabemos, los eventos deportivos constituyen una excelente manera de aumentar el posicionamiento y notoriedad de las marcas entre el público que ya sea que asiste presencialmente a los mismos o que son espectadores desde su casa, ya que, por ejemplo, el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano, el ciclismo son seguidos por miles de personas que, por este motivo, las marcas buscan posicionar sus productos y o servicios para hacer su marca un poco pues más rentable. Dentro de estas tenemos que es un beneficio para los patrocinadores, como el aumentar el posicionamiento de su marca, reforzarlos, incrementar el uso del producto que se ofrece de determinada marca a ciertos consumidores y, bueno, a largo plazo generar una preferencia por esa marca, productos y o servicios dentro de los consumidores. Dentro de este marketing deportivo encontramos que el retorno de inversión que las marcas realizan en dependerá del rendimiento de dinero que las marcas logren por su exposición en los medios, ya sea de comunicación, como la televisión, el radio, redes sociales, periódicos o revistas. Dentro de todos estos beneficios tenemos, pues, para los atletas y equipos, ser más populares. Para quienes no siguen de cerca estos deportes, pues, por ejemplo, si alguien no es muy aficionado al tenis y se convierte tal vez en una marca que los jóvenes sigan en un momento determinado, puede que su cara se vuelva un poco más conocida. Y para los atletas y los equipos también se genera un disfrute de ingresos directos por este tipo de patrocinadores. Para los espectadores, que seríamos todos nosotros, se genera una sensación de poder llegar o de poder alcanzar esa misma meta que nuestros atletas y o jugadores preferidos. Y para el lugar del evento, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o en el Super Bowl, representa una atracción de turismo. Lo anterior, evidentemente, pues se ve protegido por el derecho de la propiedad intelectual, ya que puede haber empresas que pues busquen un posicionamiento sin contar con esta autorización de patrocinio. En ese sentido es que existe una práctica denominada el ambush marketing, y para que nos ilumine un poco dentro de este tema, voy a ceder el uso de la voz a la maestra y especialista en este tema, la licenciada Maritza de la Mora Mondragón. Por favor, si pudiera exponernos algo sobre esto que comentamos, maestra. Sí, claro, con mucho gusto, Aline. Pues en principio, para saber qué es esto del ambush marketing, tendríamos que ver qué es un patrocinador oficial, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir de que un patrocinador oficial, o estos que se llaman sponsor en inglés, son los que invierten cierta cantidad de dinero para promocionar su marca en algún evento deportivo, ¿no? ¿Y por qué en un evento deportivo? Porque es el escenario perfecto para hacer esta conexión con los aficionados y dar a conocer su marca y, como bien lo decías tú, pues hacerla más notoria y hacerla más popular. Un ejemplo de esto puede darse como en el golf, por ejemplo, que ellos como que se entiende que a veces que es como un deporte de cierto estatus social, por lo cual ellos aprovechan para que las marcas de autos se vean anunciadas en este tipo de eventos, ¿no? También hay patrocinadores que pueden ser económicos, que son propiamente los que dan dinero, los que aportan también infraestructura o medios, y también prácticamente pues los medios de comunicación, como ya lo habías mencionado.
Pero, ¿qué sucede cuando exactamente aparece una empresa que no es este patrocinador oficial, que pagó su cuota por aparecer en un evento deportivo? Pues es esta práctica que se hace llamar ambush marketing. ¿Y por qué ambush marketing? Porque al español se puede traducir como la publicidad parasitaria o de emboscada. Es esta que se va a aprovechar del momento. Y sucede cuando justamente una empresa toma ventaja de un evento deportivo para aparecer con sus marcas sin pagar la cuota de patrocinio que realmente le corresponde. Este ambush marketing no únicamente se da en eventos deportivos, también puede darse en eventos culturales. Y pues comúnmente estas empresas que toman esta ventaja, muchas de sus estrategias para aparecer son aparecer cerca de los estadios o del lugar donde va a ser el evento, con algunos anuncios publicitarios que estén deseando suerte o éxito, o felicitando a los deportistas o a los equipos. Y, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Reebok era el patrocinador oficial, y en ese caso, Nike obsequió pancartas para los fanáticos con la expresión de Just Do It, USA, en el transcurso del maratón. Entonces, esa es como una situación parecida. Otra de las técnicas que tienen este tipo de ambushers, podría decirse, es la aparición mediante un dirigible. Nosotros vemos muchas veces en los estadios que aparece un dirigible. Este dirigible debería de ser patrocinador oficial, pues estos aprovechan el momento para mandar su globo, ¿no? También otra forma en la que se hacen presentes es con souvenirs, dando souvenirs gratis a los espectadores. Cuando uno va llegando al estadio, van dando estos regalitos. También se hacen aparecer con rifas de entradas o sorteos para ganarse boletos. Y en Internet hay una práctica muy simpática que cuando nosotros buscamos en los buscadores más comunes, si llegas a tener algún error tipográfico, pues esta página, no sé, puedes poner a tu equipo Chivas, Pumas, el que sea, y te equivocas en alguna letra, te va a dirigir a otra página que no es precisamente la de tu equipo, ¿no? Es como otra situación en la que ellos se hacen aparecer. Y para esto, pues nada mejor que mencionar algunos ejemplos que han pasado a través de la historia y que seguramente van a seguir sucediendo porque es una práctica muy común. El primer caso que hacen llamar como de ambush marketing, yo creo que a lo mejor hubo otro, pero este es como el que identifican como el primero. Sucedió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, cuando el patrocinador oficial era la marca esta Fujifilm, ajá. Y se le ocurrió a Kodak empezar a posicionarse y hacer como mucha publicidad, por lo cual muchos creían que realmente el patrocinador oficial era Kodak, cuando pues no lo era, tomó como esta ventaja, ¿no? Otro caso que se me hace muy interesante es en los Juegos Olímpicos, pero de Atlanta de 1996, cuando una empresa, la empresa de telecomunicaciones que era patrocinador oficial, era una empresa que se llama Bell South, pero su competidor Telecom se le ocurrió poner en un anuncio de prensa, o en varios anuncios de prensa, de hecho, como 5 veces la palabra ring, en el mismo orden y con los colores de los aros olímpicos, en donde como que indicaba que a los espectadores que iban a poder usar sus teléfonos celulares dentro del evento. Este caso estuvo simpático porque sí llegó a tribunal, pero el tribunal determinó a final de cuentas que no había como alguna relación como para que pudiera decirse que era un patrocinador. Entonces no se le consideró como ambush marketing. Pero no obstante, ya pasando al tema más popular, que es el del fútbol, aquí es donde le va a gustar a Vero, es que justamente un caso en la Copa Mundial de FIFA de 2006, hay una cerveza que se llama Bavaria y fue muy exitosa, pero no fue tan exitosa por hacer el ambush marketing y aparecer con la marca ahí, sino por el escándalo que generó esta marca. Porque al final los espectadores acabaron viendo a su equipo holandés jugar en ropa interior. ¿Y por qué lo vieron jugar en ropa interior? Porque justamente les pidieron que se quitaran el atuendo que traía marcas que no eran patrocinadoras. Y justamente esta cerveza Bavaria vuelve a aparecer, pero ahora en FIFA 2010, con otra técnica de ambush marketing, en donde
tuvieron que expulsar a un grupo de aficionadas, aparentemente, porque todas iban con su minifalda anunciando la cerveza Bavaria, cuando, pues, otra vez, una patrocinadora, ¿no? Y un caso que se me hace también muy chistoso es en un maratón femenino en Dinamarca. Aquí lo que sucedió fue que, justamente como era un maratón femenino, no tendría que haber estado haciendo nada un hombre ahí. Pues pasó un hombre con su desodorante, Axe, y se lo iba poniendo encima, entonces traía como un grupo de chavas atrás de él corriendo, y era como para demostrar que sí funcionaba su producto, ¿no? Pero pues tampoco era un patrocinador oficial. Y todos estos han sido como casos internacionales, pero ya tocando puerta como en México, pues también han sucedido. No son tan famosos o tal vez no los identificamos como tal, pero en el maratón de 2017 aquí en la Ciudad de México, muchos se acordaban que hubo un gran escándalo de que la botarga del doctor Simi estaba corriendo justamente el maratón y no lo dejaron entrar al estadio, porque dijeron, pues no, o sea, tú no eres patrocinador oficial para que entres al estadio, y hubo mucho como relajo de, oye, pero está corriendo el maratón, déjalo pasar, y precisamente por eso no dejaban pasar al doctor Simi, porque pues no era patrocinador. Al momento que cruzara la meta, pues iba a hacer mucho ruido y no era parte de estos patrocinios, ¿no? ¿Y qué sucede con nuestra legislación? Realmente sí es una práctica que se puede tildar como de desleal, es competencia desleal, puede introducir incluso a confusión al público consumidor respecto de el prestador de servicios o la venta de productos bajo licencias cuando realmente no las hay. Y esto sí puede ser considerado tanto por la ley de la propiedad industrial, y está regulado en el artículo 213, fracciones 1 y 9, en inciso C. Pero la realidad es que es súper complicado atacarlos, porque no te vas a ir a parar al estadio, no puedes quitar a la gente en el estadio, es una inmediatez que pues no puedes controlar muchas veces, más allá como de la práctica jurídica que pueda llegar a ser alguna acción legal. En estos casos lo que se les recomienda a los patrocinadores oficiales es precisamente posicionar su marca desde el inicio, traer material publicitario atractivo que conecte con su afición desde el inicio, que indique claramente que ellos son los patrocinadores oficiales y mostrar como este liderazgo que ya traen. Ocupar gran espacio de los estadios, o sea, para evitar que pase como lo de las chicas de la cerveza Bavaria, llegar y ocupar más espacios en los estadios, en los alrededores. Y pues otra cosa que es súper importante es que tienen que estar esos patrocinadores como atentos a lo inesperado, no sabes qué puede llegar a pasar. Y si llega a pasar este tipo de publicidad de ambush marketing, pues también no sobrereaccionar, porque puede pasar lo de los jugadores también que acabaron en ropa interior, y eso hizo muchísimo más ruido que si no hubieran hecho gran cosa, nadie se hubiera enterado de lo que pasó. Sí, de hecho es muy interesante lo que nos mencionas, ya que realmente uno que no está tan inmerso dentro del derecho del deportivo, que pues si tú ves a un determinado jugador o en los Juegos Olímpicos o en algún evento de esta magnitud, determinada marca, ya sea en un dirigible, como bien lo mencionas, en los uniformes de los jugadores, o bien, por ejemplo, también me salta o me llega a la mente el ejemplo de los audífonos cuando les son regalados a este tipo de personalidades, que realmente pues ellos no son pues los patrocinadores y no es otra marca, pero tú como espectador ves los Juegos Olímpicos, ves el Super Bowl, ves todas estas celebridades, se podría decir, deportivas, y crees o entras en ese juego de considerar a esa marca como el patrocinador, ya que lo están ocupando. Entonces, realmente sí es muy, muy interesante este tema. Como bien mencionas, es una práctica muy difícil de poder restringir, pero ¿nos podrías mencionar una forma en que podríamos evitarlo adicional a las que nos mencionas, como llenar espacios o algo así? Pues en cuanto a acciones legales, aunque si bien sí está en la ley de la propiedad industrial y puede ser considerado como una infracción bajo la misma legislación, es complicado probarlo por la inmediatez. Sí está regulado, y como te digo, está regulado como competencia desleal y como inducir a confusión a los consumidores en la prestación del servicio o en la venta de productos bajo ciertas licencias. Pero realmente a la hora ya de pensar en pruebas, pues sí es algo complicado. Yo digo el caso de
de los aros olímpicos, pues sí llegó a tribunal, pero al final de cuentas dijeron, no, pues es que aunque haya hecho su promoción o su publicidad, nada nos indica que realmente esté como fingiendo ser patrocinador. Él está haciendo su publicidad por otro lado. Entonces llegan a tener como, es una línea muy delgada que a veces es complicada de probar. Entonces, por eso como que pues, la estrategia es tratar de ser como más de marketing en lugar de legal. Ok, perfecto. Muy bien, pues es un tema que realmente nos interesaba que se tocara, que creemos que es muy interesante porque está inmerso totalmente en cualquier evento deportivo. La verdad te agradecemos mucho, Marisa, que nos hayas brindado todos tus conocimientos en este tema. No, muchas gracias, Aline. A ti. Y bueno, pasaremos para finalizar con este proyecto que se denomina El Deporte Derecho, el cual, como sabemos, se encuentra en nuestras redes sociales, mismas que les vamos a colocar aquí abajo para que puedan contactar con todos y cada uno de nuestros expositores del día de hoy y para que nos expongan o nos expliquen cómo es que surge esta idea de este proyecto denominado El Deporte Derecho, su objetivo, quiénes forman parte, las especialidades que tienen ellos, así como las oportunidades o a dónde quisieran llegar con este proyecto. Le voy a ceder la palabra a nuestro invitado Diego para que nos exponga sobre todo este tema. ¿Qué tal, Aline? Muchas gracias por invitarnos otra vez. Buenas tardes a todos. Y como dices, este proyecto es relativamente nuevo. Surgió en nuestro diplomado que tomamos, que se llama Derecho Deportivo, un enfoque de derechos humanos, que lo tomamos en la Facultad de Derecho. Y pues bueno, ahí la verdad es que nos relacionamos bastante bien y creo que cada uno de nosotros puso cosas de su parte para que se pudiera realizar. Como te digo, es relativamente nuevo, pero lo que pretendemos es hacer un poco más conocido al derecho deportivo, si bien como habíamos platicado no es una rama nueva y no se le ha dado la exploración que merece o que podría dar, porque quizá muchas veces nos vamos por las materias que son más comunes, derecho civil, derecho fiscal, laboral, entonces sí se relaciona con todas esas materias, pero sin nuestro objetivo es hablar del deporte como un derecho. También en nuestro grupo tenemos varias personas que se desempeñan en diversas disciplinas. Tenemos contadores, personas que se desempeñan más en el deporte como más práctico, que participan como tal en el deporte, abogados obviamente, nutriólogos. Entonces, somos varias personas que cada uno puede aportar cosas distintas al proyecto. Y que es importante hacer reconocimiento también de la gente que sepan a dónde queremos llegar. Si bien ahorita relativamente estamos empezando, también nos gustaría que en un futuro pudiéramos hacer, obviamente, compartir nuestras investigaciones, nuestro conocimiento, ya sea poco o mucho el que podamos aportar, pero que también sepan que podemos ayudar quizá con asesorías o más adelante ir evolucionando. O sea, este es un proyecto que apenas empieza y la verdad es que sí nos gustaría que se hiciera del conocimiento de la gente y pues no sé, a donde lleguemos, la verdad. Muy bien. Y por ejemplo, ¿consideras que dentro del derecho deportivo se brinda para quienes quieran dedicarse a él una buena área de oportunidades? Sí y no. Como abogados, la verdad es que sí existe la posibilidad de dedicaría. Nosotros apenas estamos empezando y yo siento que es un grupo muy cerrado, muy pocas personas se dedican al derecho deportivo. Entonces, algo que nos facilita a nosotros la entrada es que somos varias personas que si bien puede ser que en algunos proyectos es difícil empezar con varias personas, creo que es nuestra fortaleza ahorita, que somos varias personas y como ya había mencionado, podemos dar cada quien una partecita y con eso fortalece el grupo. El deporte ser una área de oportunidad bastante amplia que la gente se necesita meter. El deporte necesita abogados especializados en la materia, el 100%. Obviamente sí hay personas que lo ejercen, pero creo que esa especialización hace un poquito de falta porque creo que algo fundamental para hacer valer tus derechos es que tú sepas cuáles son esos derechos, ¿no?
Entonces, si no tenemos ese conocimiento y no podemos difundirlo, pues la gente no va a saber también a dónde puede llegar con el derecho deportivo. Y también otro punto de vista es que, si bien como abogado hay área de oportunidad, también como deportista sí existe la posibilidad de dedicarse al deporte, pero hay muchas problemáticas que no han ayudado para que le dé la difusión correspondiente y también la gente se quiera dedicar como tal al deporte. Como sabemos y bueno, obviamente te imaginas un deportista y aquí te imaginas a Michael Jordan, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Phelps. O sea, son deportistas exitosos totalmente, pero no vemos el otro lado de la moneda, que atrás de esos deportistas hay cientos o miles de personas que se quisieron dedicar al ejercer el deporte y no se pudo por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, que no tuvieron conocimiento, no pudieron explotar sus potenciales. Entonces es promover el deporte también, o sea, no solamente es quererse dedicar, es un trabajo que tiene que llevar a cabo tanto el gobierno como la sociedad, como dijo Renato, sino que la gente lo quiere ejercer y que de plano se dedique a eso. Pero también está el lado medio oscuro, que no se le dan las aportaciones correspondientes. Vemos que quizás sí becan a los deportistas, pero esas becas son becas que son, o sea, con todo el respeto que se merece, son becas que no las hace una persona para vivir dignamente. Entonces, pues por eso la gente no se dedica al deporte. Sí, de hecho esto que mencionas es muy interesante, ya que, como sabemos, no solo en el deporte, sino a nivel nacional no se apoyan muchos sectores. Uno de estos y más golpeados es el deporte, ya que pues se les asignan muy bajos recursos. Esto en relación con lo que mencionaba Vero en su exposición, pues son menos los que le llegan a aquellas personas que se dedican al deporte y que sufren de alguna discapacidad, que tienen alguna capacidad distinta a las que pues generalmente desempeñan determinado deporte. Entonces, para ir cerrando, ¿qué problemáticas tenemos dentro del derecho deportivo, además de las que mencionas, ya yéndonos un poquito al tema legal? No sé, tal vez el registrar los nombres de los jugadores o tal vez las relaciones laborales entre ellos con sus equipos, no sé. Pues en realidad son muchas problemáticas, o sea, no podemos como tal enlistar todas, quizás las más importantes, como tú estás diciendo. Yo creo que, y coincido mucho con Vero, las políticas públicas es algo fundamental, que se fomente el deporte y la práctica del deporte, no solamente con algunas, o sea, por ejemplo, si te imaginas una política pública, los gimnasios que ponen en las calles, ¿no? Dices, quizás sí es una política pública que quiere fomentar la práctica del deporte, pero no es suficiente. También hay que hacer que la gente que se relacione con la seguridad, porque uno no va a ir a hacer ejercicios en esos lugares que se ven muy bien a la luz del día, pero hay veces que la gente puede hacer deporte en la noche y no lo hacen por cuestiones de seguridad, realizadas con estudios significativos, y también, como dijo Beren hace rato, que tengan perspectiva de género, porque si bien como vemos el deporte, quizá está mal, pero se ha hecho que los hombres se dediquen a ciertas disciplinas, como había mencionado Vero también, y también hace falta esa parte de que la inclusión, no solo a hombres, mujeres, personas con discapacidades que puedan acceder al deporte fácilmente, eliminar los estereotipos también, porque nosotros comentamos eso quizá, de que vemos una mujer y decimos, sí, la mujer se puede dedicar a quizá nado sincronizado, ¿no? A algunas otras, y el hombre se dedica al americano, el soccer. Entonces hace falta eliminar esos estereotipos, como están nosotros participando en eso, la inclusión, y algo también que mencionó Renat, hay que hacer valer nuestros derechos humanos y que se ejerzan en el deporte como tal, porque no solamente saber qué son los derechos humanos y saber cuestiones de derechos humanos, sino aplicarlos como tal, y en cuestiones jurídicas, pues creo que es también la regulación más amplia del deporte, porque quizás sí tenemos leyes que van avanzando y son progresivas, pero hay que hacerlo un poco más específico, me parece, y proteger esos sectores que han estado desprotegidos, sectores vulnerables, y poco a poco irle metiendo un poquito más de derecho para que quizá podamos conseguir algo mayor de lo que tenemos ahorita.
Ok, realmente este proyecto nos parece bastante interesante. La verdad es que les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que hayan aceptado la invitación de manera individual y en general como parte de este proyecto del Deporte Derecho. Y para ir cerrando ya la cápsula como tal, me gustaría cederle el uso de la voz a cada uno de ustedes para que en 2 minutos nos digan ya sea una conclusión de su tema o bien del proyecto del Deporte Derecho. Y para esto vamos a seguir el mismo orden cronológico que utilizamos para sus participaciones, por lo que iniciaremos con Verónica, después procederemos con Renato, después Maritza y finalmente tú, Diego. Bien, gracias, Aline. Pues el proyecto está padrísimo. La verdad es que aunque cada quien tiene como su vida y su trabaja aquí y trabaja allá, siempre procuramos como aportar y ayudar, y eso es lo padre. Creo que el poder llegar a estos sectores que ya dijeron, ¿no? Quienes no ven, porque pues qué padre ir contra los jugadores profesionales y ser su representante y buscar esas oportunidades, pero justo nosotros buscamos estos sectores, ¿no? Que si bien somos abogados la mayoría, no pretende el proyecto ser tan técnico, tan esta parte de los abogados, ¿no? Justo eso, hacer un lenguaje más apto para todos y que estos derechos o el conocimiento del derecho deportivo llegue a más gente. Es la idea también del proyecto, aquellos grupos que no conocen la materia sepan de qué trata, de qué va y poder ayudarlos, ¿no? Es parte del proyecto. Muchas gracias, Aline, por la oportunidad y que igual tu proyecto siga creciendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y queremos invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter como el Deporte Derecho, donde hablamos de temas jurídicos relacionados con el deporte y también un poco de temas ligados al mismo, ¿no? Los invitamos a que nos sigan y pues como dijo Verónica, es un proyecto que está conformado por varios abogados que se interesan en esta disciplina y pues invitarlos y que se informen con nosotros en estos temas de derecho del deporte. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, Aline, también a presentar un poquito de lo que es el proyecto. La verdad es que, tal como decía Diego, decía Vero y decía Renato, es un proyecto que surge como de inquietud de todos nosotros. Somos varios compañeros, somos 12 y cada uno tiene como su expertise y alguna relación con el deporte. Y en el mismo grupo tenemos incluso jugadores de fútbol que uno de ellos creo que ahorita está en Estados Unidos representando a su equipo. Tenemos, pues no sé, psicólogos, nutrióloga. Es como una cuestión muy interdisciplinaria que lo que buscamos es precisamente difundir el conocimiento, compartirlo. No es como que estemos haciendo como alguna situación con fines de lucro, sino que nuestra intención ahorita es justamente dar a conocer la materia, que se acerque la gente a esta materia, que no haya desinformación. Hay muchos deportistas que lamentablemente luego se encuentran en una situación vulnerable y no saben qué hacer. Entonces, es parte de este proyecto que surgió como en unas charlas, pero al final de cuentas se está concretando. Estamos generando contenido, estamos generando conocimiento. Semana con semana vamos viendo qué tipo de película puede aplicar como para que la gente se interese en ver cuestiones de deporte o también artículos muy interesantes que hemos hecho entre nosotros mismos y que incluso tenemos como la opción de más adelante abrir las puertas para que más personas puedan aportar sus conocimientos y en futuro también ya van a estar viendo muchas sorpresas de que hay entrevistas, vamos a tener gente muy interesante para entrevistar, personalidades y finalmente pues igual que se unan a seguirnos y cualquier duda que tengan, ahí vamos a estar nosotros para tratar de enriquecer un poco y también investigar y generar este conocimiento que es parte de lo que tenemos como en mente todos. Perfecto. Muchas gracias. Y como dice Marisa, justamente, o sea, nuestro proyecto está iniciando apenas, tenemos muchas cosas incluso
se publicaron algunos entrenadores, entrevistas. La de las películas también ha sido algo que nos hemos dedicado ahí más o menos para ir recomendando cosas, que la gente se vaya acercando al derecho del deporte. Y también agradecerte a ti, que tu canal también te vaya muy bien, tu canal también. Muchas gracias. Estaría especializándose en la materia más, porque relativamente estamos empezando en esta parte, pero eso no quiere decir que no tengamos los conocimientos para poder crecer en esto, ¿no? Entonces, es ir buscando las cosas, las herramientas y poco a poco ir creciendo en esta materia, porque creo que, como ya lo había mencionado, se ha vuelto un círculo un poco cerrado, pero creo que nosotros tenemos todas las fortalezas para explorarlo y para salir adelante. Entonces, pues vamos para arriba y también esperamos que todos en tu canal también. Pues muchas gracias a todos. Nuevamente les agradezco su tiempo y todos los conocimientos que nos han brindado. Realmente considero que su proyecto empata demasiado con el que nosotros traemos en el canal, que es dotar a la gente que tal vez no está muy allegada a ciertos conocimientos en materia, por ejemplo, de nosotros del derecho, diferentes ramas, y ustedes en el deporte en general, hacérselo llegar a más gente, que más gente le encuentre el gusto, que tal vez le entienda y que se adentre a los temas que nosotros consideramos interesantes. Entonces, realmente les agradezco a todos que hayan aceptado la invitación. Les deseo mucho éxito en su proyecto. Sé que van por buen camino, va a crecer demasiado, ya que, pues como ha quedado más que evidenciado en esta cápsula, cada uno tiene un conocimiento pues muy vasto y enriquecedor de conocimiento para todos en general. Y bueno, espero que a todos ustedes les haya gustado también la cápsula. Sigan a cada uno de nuestros expositores en sus redes sociales. También les vamos a dejar aquí en la caja de comentarios todas las redes, tanto de la página como de ellos individualmente, para que puedan ponerse en contacto con la página y con ellos. Y bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.